La fiesta estaba llena de luces intermitentes, risas y música a todo volumen. Un espectáculo cuidadosamente orquestado para crear un ambiente de celebración, pero para mí, cada risa resonaba como una burla. Aquel salón parecía conspirar contra mí, sofocante y cruel, cuando las veía. No era solo un baile. Era un insulto. Estaban juntos, demasiado cerca, riendo en susurros cómplices. Ella, mi mujer, irradiaba una felicidad que hacía tiempo que no experimentaba. Y él, su amante, estaba allí, imponente, alardeando de lo que no le pertenecía. Podría haberme marchado en ese momento, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. No eran celos, era el frío fervor de alguien a punto de estallar en un silencio contenido. ¿Crees que no se da cuenta?, susurró una voz detrás de mí. Me di la vuelta, pero solo era un invitado mirando, un testigo más de la humillación pública. Respiré hondo y sentí que mi cuerpo vibraba con una mezcla de rabia y determinación. Me habían subestimado y me esforzaría por demostrarlo. La gente que nos rodeaba estaba tan absorta en la música, las copas y las conversaciones superficiales que apenas se percataron del teatro que tenía lugar en el centro de la pista de baile. Ella estaba deslumbrante, su vestido se movía al compás de sus pasos, sus ojos brillaban de una forma que, confieso, echaba de menos. Pero el brillo no era para mí. ¿Estás bien?, preguntó alguien. Era una preocupación casual, probablemente falsa, pero tuve que contener las ganas de gritar. Estoy bien, respondí con una sonrisa cínica que me quemaba por dentro. Recordé los últimos meses. Sabía que algo iba mal. Las excusas vagas, las llamadas telefónicas tardías y ese perfume nuevo que, extrañamente, parecía no ponérseme nunca. Solo eres tú, me convencí, tratando de ahogar las alarmas que mi intuición insistía en encender. Pero ahora, al verlos juntos, todas las mentiras tomaban forma, todas las excusas tenían rostro, y la realidad me golpeó como una avalancha. ¿Va todo bien? Por fin se dio cuenta de mi presencia, o fingió darse cuenta. Se apartó de él un instante y sonrió nerviosa mientras se acercaba a mí. No respondí. La miré profundamente a los ojos y, por un momento, creí ver un reflejo de miedo. Pero fue rápido. Rápidamente recuperó su postura segura y dijo, «Estás muy callada». ¿Te diviertes? La ironía cortó como un cuchillo. No era una pregunta. Era un intento de guardar las apariencias. Sabía que yo lo sabía, pero estaba jugando a un juego peligroso y creía que aún tenía el control. Sí, me divierto más de lo que crees. Las palabras salieron con una calma que la hizo parpadear, desconcertada. Le lanzó una rápida mirada, buscando algún tipo de apoyo. Él respondió con un gesto casi imperceptible, algo que decía, tranquilo, no sabe nada. Y yo me reí. No porque fuera gracioso, sino porque su ingenuidad era casi trágica. Yo lo sabía todo. Sabía lo suficiente para convertir aquella fiesta en un espectáculo inolvidable. Mientras se alejaba, escuché partes de su conversación con su amante. No es sospechoso, créeme. Es predecible, no hará nada. Las palabras sonaron como ácido en mis oídos. ¿Predecible? No tenía ni idea. Mi paciencia se estaba agotando, pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado. Es solo un baile, había dicho en el pasado, cuando le preguntaron por su cercanía a él. Ahora, al ver cómo sus dedos le tocaban la cintura de una forma que ella nunca permitía a otros hombres, comprendí el significado oculto de aquella frase. No era solo un baile. Era una confesión. Pasó un camarero ofreciendo champán y tomé una copa. No para brindar, sino para ganar tiempo. ¿Tienes idea de con quién estás tratando?, pensé, observando a los dos. La confianza de ella era inquebrantable, y él parecía tan seguro de sí mismo, como si mi presencia fuera irrelevante. Pero lo que no sabían era que esta sería la última noche que podrían reír juntos. Me temblaban las manos, pero no de inseguridad. Era la anticipación de lo que estaba por venir. Una oleada de adrenalina empezó a invadirme. A lo lejos, oí que un grupo empezaba a cantar el cumpleaños feliz al anfitrión, y la música se detuvo brevemente. El momento era perfecto. Caminé hacia ellos con paso firme, sintiendo que todos los ojos curiosos me seguían.
Notaron que me acercaba y ella, con una sonrisa forzada, dijo, «Ah, por fin te has unido a nosotros». Me miró con el tipo de expresión que dice, «No me importa». Y fue ahí, en ese momento, cuando cristalizó mi decisión. «Tengo algo que decir», anuncié, con mi voz retumbando por toda la sala. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí y supe que había captado la atención de todos. Ella intentó interrumpirme, «Cariño, ahora no es el mejor momento». Pero la ignoré por completo. La miré a ella, luego a él, y respiré hondo. Esta fiesta es un hito. No solo para los que la celebramos, sino también para mí. Las palabras salieron cargadas de significado, y pude ver cómo las miradas de confusión se convertían en conmoción cuando continué. Es la noche en que por fin decidí poner fin a algo que había estado pesando en mi vida. Palideció. Su amante permaneció inmóvil, pero pude notar su tensión. Y quiero daros las gracias a todos por estar aquí para presenciarlo. Dejé de hablar un momento, disfrutando del silencio sofocante que se había apoderado de la sala. La expectación era palpable. Había llegado el momento. El momento que sabía que lo cambiaría todo. Pero aún no era el momento de revelarlo todo. Dejé que el silencio hablara por mí unos segundos más, saboreando la tensión en el aire. Pero quizá voy demasiado rápido. Disfrutemos de la música mientras dure, después de todo, ciertos bailes nunca deberían interrumpirse. Me alejé lentamente, dejando el misterio en el aire. La fiesta continuó, pero ahora todos me miraban a mí, a ella y a él, intentando descifrar qué estaba pasando. Ella intentó acercarse a mí de nuevo, pero yo simplemente la ignoré. Su amante empezó a sentirse visiblemente incómodo, mirando a su alrededor como si buscara una salida. Me limité a observar, sabiendo que el siguiente movimiento sería el mío. El juego no había hecho más que empezar, pero ya estaba claro que nadie iba a salirse con la suya aquella noche. ¿Qué pasaría después? Eso era algo que ni ella, ni él, ni siquiera los curiosos espectadores podían predecir. Bienvenidos al canal. Aquí creemos firmemente que la traición es un camino de dolor y destrucción, y nunca apoyamos ni fomentamos ese comportamiento. Todas las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede arruinar vidas y relaciones. Prepárate para una historia impactante llena de emociones y lecciones intensas. Ahora, ajusta el volumen y sumérgete en una trama que mantendrá tu atención de principio a fin. Feliz narración. El salón de baile era un reflejo de lo que todos creían que sería la boda perfecta de David y Laura. Cada detalle del evento, desde los cuidados arreglos de flores blancas hasta la música elegida para la banda sonora de la velada, parecía un homenaje a la armonía que parecían compartir. David, un hombre de mediana edad con una postura firme y una aura de calma, era conocido por su generosidad y su sólida presencia. Laura, por su parte, destacaba por su discreta elegancia y una sonrisa que parecía alegrar cualquier ambiente. Su relación se consideraba un modelo de éxito. David era socio de un próspero estudio de arquitectura, mientras que Laura regentaba una boutique de lujo en la ciudad. Se complementaban, decían los amigos, él aportaba estabilidad y ella dinamismo. Sin embargo, para los que observaban más de cerca, había matices más sutiles que no pasaban desapercibidos, como la mirada a veces distante de Laura o la forma en que David parecía perderse en largos silencios cuando pensaba que nadie le prestaba atención. La fiesta de aquella noche no era solo una celebración social, también era un hito personal. Laura había invertido semanas en organizar el evento, decidida a que fuera inolvidable. David se lo merece, dijo a sus amigos. Siempre trabaja mucho. Quiero que tenga una velada en la que pueda relajarse y disfrutar. A pesar de sus palabras, había algo en el tono de Laura, una urgencia que sonaba más a intento de compensación que a celebración. David, por su parte, era más reservado cuando se trataba de eventos sociales. Prefería las cenas íntimas, los momentos tranquilos en casa o los paseos al aire libre. Sin embargo, comprendía la importancia de apoyar a Laura en sus esfuerzos sociales. Siempre te superas a ti misma, le dijo mientras la observaba ajustar uno de los arreglos florales momentos antes de que llegaran los invitados. Ella sonrió agradecida, pero había algo en sus ojos que le hizo dudar. ¿Un atisbo de duda? ¿Inseguridad?
David no lo sabía, pero prefirió no insistir. La velada comenzó con ligereza. Los invitados, una mezcla de amigos íntimos, compañeros de trabajo y socios, circulaban entre copas de vino y animadas conversaciones. Laura fue la anfitriona perfecta, pasando de un grupo a otro, repartiendo sonrisas y compartiendo anécdotas desenfadadas. David la observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y un extraño distanciamiento. Siempre había admirado la capacidad de Laura para cautivar a la gente, pero últimamente parecía que se había convertido en una especie de enigma para él, como si algo estuviera cambiando sutilmente entre los dos. Mientras Laura cautivaba a los invitados, David se vio inmerso en una conversación con un viejo amigo, Peter, que también era su socio en el bufete. ¿Estás bien?, preguntó Peter, notando la distracción en los ojos de David. Sí, solo cansado, respondió él, dando un sorbo a su bebida. Pero no era solo cansancio. Era una sensación de algo fuera de lugar, una inquietud que no podía precisar. Aquella noche, el salón parecía un mundo aparte, lleno de luces y risas, pero David sentía como si hubiera una barrera invisible entre él y Laura. Cada vez que intentaba acercarse a ella, algo o alguien le interrumpía, un invitado que entablaba conversación, un camarero que ofrecía una nueva bebida o, simplemente, el movimiento de la fiesta que parecía alejarlos. La vio bailar un par de veces, su esbelta figura moviéndose con gracia bajo las suaves luces, pero incluso esos momentos parecían escapársele de las manos. Laura, en cambio, se sentía en una constante dualidad. Por fuera, era impecable, segura de sí misma, atractiva, encantadora. Por dentro, su corazón era un torbellino. Las semanas anteriores habían sido un torbellino de emociones encontradas, y se había lanzado a organizar la fiesta como una forma de evadirse de sus propios pensamientos. A medida que avanzaba la velada, sentía más que nunca el peso de sus decisiones. Sin embargo, Laura sabía ocultar sus emociones. Durante un baile con una amiga íntima, se rió de algo trivial, pero en su interior, sus pensamientos vagaban muy lejos. Sabía que se encontraba en una encrucijada, pero no sabía qué camino elegir. Mientras tanto, David seguía observando, dándose cuenta de algo que no terminaba de entender. En un rincón alejado de las luces y el ruido, Laura tuvo un breve momento a solas. Miró a su alrededor, las copas de vino abandonadas sobre las mesas, las parejas que bailaban bajo las luces parpadeantes, y sintió una punzada de melancolía. «Estás preciosa esta noche», dijo una voz detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero su rostro se suavizó al ver a una vieja amiga. Charlaron brevemente y Laura se rió de un chiste. Pero la expresión de los ojos del hombre sugería algo más, algo que pasó desapercibido para todos menos para Laura. David captó involuntariamente este momento desde lejos. No era raro que cortejaran a Laura, siempre había sido una mujer atractiva y carismática. Pero algo en aquel breve encuentro le molestaba. Intentó alejar el pensamiento, diciéndose a sí mismo que estaba siendo irracional. Laura nunca le había dado motivos para sospechar. Al final de la velada, Laura y David se encontraron cara a cara. «¿Estás bien?», le preguntó ella, tocándole ligeramente el brazo. «Por supuesto», respondió él, con voz tranquila, pero sus ojos buscaban algo en los de ella. Algo no encontró. Intercambiaron una sonrisa, pero ninguno de los dos sintió que el momento fuera sincero. Con la despedida de los últimos invitados, la casa de la fiesta pareció transformarse en un espacio diferente, más tranquilo e introspectivo. Laura empezó a recoger los arreglos de la mesa, pero David la detuvo. «Deja eso al personal», dijo, con voz más firme de lo que pretendía. Laura le miró un momento, como si intentara decidir si discutir o no, pero acabó cediendo. «Tienes razón. Vámonos a casa». Mientras regresaban, el silencio en el coche era casi palpable. Laura miraba por la ventanilla, mientras David mantenía los ojos fijos en la carretera. En la radio sonaba suavemente una balada, pero ninguno de los dos parecía estar escuchando. Cuando llegaron, Laura se fue directa al dormitorio, mientras David se quedó unos minutos en el salón, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Sentía que estaba a punto de hacer algo, pero aún no sabía qué. Aquella noche, mientras dormían uno al lado del otro, pero separados por el abismo invisible que crecía entre ellos, ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar.
Pero ninguno de los dos estaba preparado para afrontar lo que estaba por venir. El silencio de la madrugada solo era roto por la suave respiración de Laura y los tumultuosos pensamientos de David. Los días siguientes a la fiesta estuvieron marcados por una tensión casi imperceptible entre David y Laura. Él intentaba ignorar la inquietud que le acompañaba, centrándose en su trabajo y en las rutinas diarias. Laura, por su parte, se sumergía en compromisos sociales y en la gestión de su boutique, como si quisiera ahuyentar cualquier pensamiento que pudiera interrumpir su fachada de normalidad. Sin embargo, cada interacción entre los dos parecía llevar un peso invisible, un tácito que flotaba en el aire, haciendo que los silencios fueran más fuertes que cualquier palabra. David empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El teléfono móvil de Laura, por ejemplo, parecía estar siempre pegado a ella, a menudo con la pantalla bajada o vibrando silenciosamente. Se decía a sí mismo que era solo la naturaleza de su trabajo, clientes enviando mensajes, proveedores confirmando entregas. Pero una parte de su mente, la misma que se quedaba despierta por la noche mientras Laura dormía, no estaba convencida. Una tarde, al llegar a casa antes de lo habitual, David encontró la cocina vacía, salvo por una nota que Laura había dejado sobre la encimera: «He ido a la tienda a arreglar unas cosas, volveré pronto». Se sentó a la mesa, observando su escritura, firme y elegante, y no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. Algo le molestaba, aunque no podía identificar qué. Decidió dedicar el tiempo a ordenar el despacho de su casa, un espacio en el que Laura rara vez entraba. Mientras organizaba los papeles, le llegó un mensaje al móvil. Era de un compañero de trabajo, recordándole una reunión para el día siguiente. La notificación le hizo pensar en algo que había intentado reprimir: ¿por qué no tenía acceso al móvil de Laura? No es una cuestión de desconfianza, argumenta, sino de transparencia. Las parejas lo comparten todo, ¿no? Esta idea le atormentó durante el resto de la noche. Cuando Laura volvió tarde a casa, cargada de bolsas y con una sonrisa cansada, David trató de ignorar la pregunta que ardía en su mente. Charlaron brevemente, cenaron juntos y vieron un programa de televisión al que ninguno de los dos prestó atención. Laura parecía distraída, mirando de vez en cuando el móvil, mientras David fingía estar interesado en la pantalla. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a su lado, David cedió finalmente a su curiosidad. Con cuidado, cogió el móvil de Laura de la mesilla de noche e intentó desbloquearlo. Sin embargo, desconocía la contraseña. Esto le golpeó inesperadamente. Llevaban años casados, pero había secretos que ahora empezaban a hacerse visibles. Dejó el teléfono en su sitio, abrumado por una mezcla de culpa y frustración. Los días siguientes estuvieron salpicados de momentos que reforzaron su malestar. Laura parecía más distante, y aunque sus palabras y gestos eran afectuosos, había algo en ellos que sonaba ensayado, como si formaran parte de un papel que estaba representando. David empezó a observar más de cerca sus ausencias, reuniones que parecían interminables, cenas de negocios que surgían en el último momento, citas que no encajaban en el patrón habitual de su rutina. Una noche, mientras cenaban juntos, decidió abordar el tema de manera informal. «Últimamente estás muy ocupada. ¿Pasa algo en la tienda?» Laura se detuvo un segundo, antes de sonreír y responder: «Oh, no mucho. Solo algunas novedades con los proveedores. Nada de lo que debas preocuparte». La respuesta sonó convincente, pero había algo en su expresión que no concordaba con la ligereza de sus palabras. David intentó convencerse de que estaba viendo cosas donde no había nada, pero la duda seguía creciendo. Decidió no presionarla y empezó a buscar respuestas por su cuenta. Rebuscó en sus recuerdos recientes, tratando de encontrar algo que justificara el cambio en el comportamiento de Laura. Un día, revisando mentalmente la noche de la fiesta, recordó el momento en que la vio hablando con aquel hombre. No recordaba su nombre, pero algo en su forma de reír juntos le pareció diferente. Conmovido por este recuerdo, David empezó a prestar atención a los detalles del día de Laura. Una mañana, cuando ella se marchaba a otra reunión importante, decidió seguirla. No era algo que pudiera imaginarse haciendo en cualquier otra circunstancia, pero la necesidad de aclarar sus dudas superaba cualquier pudor. Laura condujo tranquilamente por la ciudad y David la siguió a una distancia prudencial. Cuando aparcó en una discreta cafetería, David detuvo el coche al otro lado de la calle.
La vio entrar y ser recibida calurosamente por alguien que ya estaba sentado. Era el mismo hombre de la fiesta. A David se le revolvió el estómago, pero permaneció en el coche, observando desde lejos cómo charlaban y reían. La escena, aunque aparentemente inocente, despertó algo más profundo en él, un sentimiento de traición que aún no tenía forma clara, pero que ya era doloroso. Los días siguientes pusieron a prueba la paciencia de David. Intentó enfrentarse a ella, pero las palabras nunca llegaban. En cambio, empezó a notar señales aún más inquietantes, mensajes recibidos a altas horas de la noche, llamadas telefónicas que ella contestaba con una sonrisa nerviosa y respondía con frases cortas, alejándose siempre para tener intimidad. La tensión entre ambos alcanzó su punto álgido durante una cena. Laura, siempre tan hábil para mantener conversaciones, parecía distraída. David decidió ser más directo. ¿Eres feliz?, le preguntó, sorprendiéndola. Claro que lo soy. ¿Por qué lo preguntas? La miró largo rato antes de responder, solo quiero asegurarme. Laura apartó la mirada, masticando su comida sin apetito. Aquella noche marcó el inicio de una serie de enfrentamientos velados. David empezó a evitar a Laura, sumergiéndose en el trabajo y volviendo tarde a casa. Laura, por su parte, parecía cada vez más consumida por algo que no compartía. Hasta que un día, mientras David organizaba papeles en el despacho de su casa, encontró un sobre con el nombre de ella. Dentro había entradas para un evento, pero la fecha ya había pasado. Él recordaba claramente ese día, Laura dijo que estaba ocupada con el trabajo. Con el sobre en la mano, David decidió enfrentarse a ella. Cuando llegó a casa esa noche, la esperó en el salón con las entradas en la mano. ¿Quieres explicármelo?, le preguntó con voz tranquila pero cargada de tensión. Laura dudó un momento antes de responder, no es nada. Solo un evento de trabajo que se me había olvidado. David sabía que mentía, pero decidió no insistir. Si tú lo dices. Aquella noche, mientras Laura dormía, a David volvió a invadirle la inquietud. Sabía que estaba a punto de descubrir algo, pero no estaba seguro de estar preparado para enfrentarse a la verdad. Se preguntaba hasta dónde podía llegar, hasta dónde estaba dispuesto a sacrificar la paz para encontrar respuestas. Cuando el silencio de la madrugada envolvió la casa, se dio cuenta de que la traición estaba a punto de salir a la luz, y que lo cambiaría todo para siempre. El silencio era tan denso que parecía aplastar el aire alrededor de David. El salón estaba sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por la tenue luz procedente de una lámpara olvidada en un rincón. Laura estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido y los ojos inquietos fijos en el suelo. Frente a ella, David permanecía de pie, con la mandíbula apretada y las manos apretadas, tratando de controlar la vorágine de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Así que eso es todo? Por fin rompió el silencio, su voz salía ronca, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Laura levantó brevemente la vista, para apartarla rápidamente, incapaz de soportar el peso de la acusación en los ojos de David. No es tan sencillo, murmuró, con las palabras casi engullidas por el silencio. ¿Simple? Laura, te vi con él. No tiene nada de complicado. Estabais juntos, riéndoos, como si yo fuera idiota. David respiró hondo, intentando controlar la explosión que sentía a punto de producirse. Quiero oírlo de ti. Quiero que me lo digas. Laura abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mente era un revoltijo de justificaciones, arrepentimientos y un miedo paralizante a lo que estaba por venir. Nunca quise llegar a esto, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pero así ha sido, Laura, estalló David, con su voz resonando en las paredes. Me has traicionado. Me mentiste, nos mentiste, ¿y ahora quieres culpar a las circunstancias? Las palabras de David eran como cuchillas, cortando cualquier barrera que Laura intentara mantener. Yo no lo planeé, replicó ella, con un tono que pedía comprensión. Estaba perdida. Me sentía invisible. ¿Invisible? David se rió, pero no había humor en su tono. He trabajado todos estos años para construir una vida para nosotros. Para vosotros. ¿Y me dices que estaba perdido? ¿Que eso lo justifica todo? Volvió a hacerse el silencio,
pero esta vez fue Laura quien lo rompió. No intento justificar nada. Sé que cometí un error, pero... vaciló, con los ojos llorosos. Hay algo más de lo que crees. ¿Más? David entrecerró los ojos, con expresión cautelosa. ¿Qué más podrías haberme ocultado? Ya has destruido bastante, ¿no crees? Laura respiró hondo, pareciendo reunir todo el valor que le quedaba. El hombre, no es solo un amante. Es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo. David frunció el ceño, confuso. ¿Qué significa eso? ¿Quieres decir que es una especie de viejo conocido? ¿Un exnovio? Laura negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluían libremente. No, David. Es el padre de mi mejor amiga. María. Las palabras de Laura quedaron suspendidas en el aire, como una explosión silenciosa que tardó en entenderse. David parpadeó, atónito. ¿Qué? Consiguió decir finalmente, aunque su voz era casi irreconocible. Sí, continuó Laura, su voz ahora era apenas un susurro. Es el padre de María. Perdió a su mujer hace años. Y yo, intentaba ayudarle. Estaba tan solo, tan perdido, y, simplemente sucedió. David dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de oír. ¿Me estás diciendo que, mientras yo pensaba que estaba construyendo un futuro para nosotros, tú estabas con el padre de la amiga de nuestra hija? Laura intentó acercarse, pero él levantó una mano, interrumpiéndola. No. No intentes justificarlo. Nada de eso tiene sentido. David, por favor. El tono de Laura era ahora desesperado. No pretendía hacerte daño. Yo, me perdí en lo que creía que estaba haciendo por él, por mí. Pero nunca fue por ti. Nunca fue por nosotros. Eso es lo que lo hace peor, Laura, replicó David, con la voz teñida de amargura. Ni siquiera pensaste en mí. Ni por un segundo. Laura empezó a sollozar, pero David ya no tenía fuerzas para consolarla. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Necesito salir de aquí. Necesito pensar. David, por favor, no te vayas así. Intentó alcanzarle, pero él ya se marchaba, dejándola sola en el sofocante vacío de la habitación. David condujo sin rumbo por las calles, con la cara caliente por la ira y la mente dándole vueltas en un torbellino de preguntas. ¿Qué más no le había dicho? ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Cada momento que había compartido con Laura se sentía ahora como una mentira, un peso aplastante sobre su pecho. Aparcó el coche en un aparcamiento desierto y salió al frío aire nocturno. La realidad de lo que había descubierto parecía irreal, pero al mismo tiempo era una verdad imposible de ignorar. Sintió una punzada de dolor, pero también algo más profundo, una ira creciente, no solo contra Laura, sino contra sí mismo, por no haber visto las señales, por haber creído tan ciegamente. Pasaron las horas mientras caminaba por el parque, repasando cada detalle de los últimos meses. Sabía que el enfrentamiento con Laura era inevitable, pero ahora había que hacer algo más. Necesitaba comprender a fondo el alcance de lo ocurrido. Y, sobre todo, necesitaba respuestas que Laura claramente no estaba dispuesta o no podía darle. A medida que se acercaba el amanecer, David regresó finalmente al coche, decidido no solo a encontrar las respuestas que buscaba, sino también a tomar el control de una situación que se le había escapado de las manos. La traición era solo el principio, y estaba dispuesto a descubrir toda la verdad, costase lo que costase. El sol salió lentamente, bañando la ciudad con una luz pálida, pero David no sintió el calor del nuevo día. Permaneció en el parque durante horas, intentando recomponer una realidad que le parecía más absurda a cada minuto que pasaba. Los detalles de lo que Laura le había confesado latían en su mente como una herida abierta. La traición en sí ya era un golpe devastador, pero la revelación de quién estaba implicado añadía una capa de humillación y confusión que no sabía cómo procesar. De vuelta en casa, Laura estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos hinchados y vidriosos sobre la taza de café que se enfriaba en sus manos. El silencio que dominaba la habitación era desgarrador. Cuando David entró por la puerta, el sonido de sus pasos resonó en toda la casa, sacando a Laura de sus pensamientos.
Levantó la vista, pero no encontró ni rastro del hombre afectuoso que conocía. Parecía más frío, más distante, como si algo esencial se hubiera roto entre ellos. No tienes por qué quedarte aquí, dijo David, con voz baja pero firme. Si quieres, puedes irte y continuar lo que empezaste. No digas eso, suplicó Laura, levantándose. No te pido que perdones lo que hice, pero, por favor, no nos destruyas así. David dejó escapar una risa amarga, pasándose la mano por el pelo. ¿Destruirnos? Laura, eso ya lo has hecho. ¿No lo ves? Todo lo que hemos construido, cada momento, cada promesa, ahora parece una farsa. No fue una farsa, replicó Laura, con la voz temblorosa. Todavía te quiero, David. Sé que es difícil de creer, pero nada de esto pretendía hacerte daño. ¿Y esperas que me lo crea? La miró fijamente, con los ojos llenos de dolor e ira. Elegiste al padre de la amiga de nuestra hija, Laura. Destruiste algo más que nuestro matrimonio. Destruiste la confianza, la dignidad, todo. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió un paso, levantando una mano como si quisiera poner una barrera invisible entre ellos. No, dijo con firmeza. No intentes tocarme ahora. Entonces, ¿qué quieres que haga? Preguntó Laura, las lágrimas volvían a correr por su rostro. Estoy aquí, intentando ser sincera, intentando arreglar esto. ¿Arreglarlo? Repitió David, incrédulo. Laura, no hay manera de arreglarlo. Solo hay una forma de seguir adelante, y no será con las mentiras que aún no has contado. Ya te lo he contado todo, susurró Laura, pero David negó con la cabeza. No. Sigues ocultando algo. La observó intensamente, esperando cualquier señal de vacilación. Y si no me lo dices ahora, lo averiguaré de otra manera. Laura respiró hondo, luchando contra el pánico que empezaba a invadirla. No sé de qué me estás hablando. David se acercó más, acortando la distancia que lo separaba. ¿No lo sabes? Le sujetó la barbilla con suavidad, pero su voz era dura como la piedra. Entonces, ¿por qué siento que cada palabra que sale de tu boca es solo una verdad a medias? Laura apartó la mirada, incapaz de soportar el peso de la acusación. David dejó escapar un profundo suspiro, echándose hacia atrás una vez más. Sabía que forzarla no le llevaría a ninguna parte. Había otro camino, y él ya estaba decidido a seguirlo. Aquella tarde, mientras Laura salía en busca de lo que parecía un intento de normalidad, una excursión al mercado, David tomó una decisión. Necesitaba enfrentarse a la otra cara de esta historia. Cogió las llaves de su coche y se dirigió a la casa del hombre cuyo nombre le resultaba ahora dolorosamente familiar. La residencia era discreta, rodeada de un jardín bien cuidado. David permaneció sentado en el coche durante unos minutos, observando las cortinas entreabiertas e imaginando la escena que le esperaba al otro lado de la puerta. Armándose de valor, sale del coche y llama al timbre. Le abrió un hombre de aspecto cansado pero seguro de sí mismo. Su sorpresa al reconocer a David fue evidente, pero rápidamente trató de recomponerse. David, dijo el hombre, con voz neutra pero ligeramente temblorosa. Esperaba esto. Espero que sí, respondió David, cruzándose de brazos. Porque ahora vamos a hablar. El hombre vaciló, pero se hizo a un lado, permitiendo que David entrara. La habitación estaba ordenada, casi estéril, como si hubiera preparado el ambiente para una conversación difícil. David permaneció de pie, rechazando la invitación a sentarse. Así que te liaste con mi mujer, empezó David, sin rodeos. ¿Qué esperabas exactamente que pasara después de eso? El hombre suspiró, pasándose la mano por la cara. No esperaba nada, David. Y, fue un error. Un error que nunca debería haber ocurrido. Un error, repitió David, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Porque a mí me parece que fue más que eso. Me parece que fue planeado. ¿Planificado? El hombre alzó las cejas. Yo no planeé nada. Yo, estaba perdido, solo. Laura apareció en un momento en el que no sabía qué hacer con mi vida. ¿Y decidiste que destruir la mía era una buena solución?
David se inclinó hacia él, con los ojos fijos en el hombre que tenía delante. ¿Crees que voy a aceptar eso como excusa? El silencio volvió a instalarse, pesado y opresivo. El hombre parecía a punto de decir algo, pero vaciló, como si lo que iba a revelar pudiera empeorar aún más la situación. «Hay algo más», dijo David, rompiendo el silencio. «¿No es cierto? Lo veo en tus ojos». El hombre apartó la mirada, confirmando las sospechas de David. «No quería que fuera así», dijo finalmente, con la voz cargada de culpa. «Pero hay algo que debes saber». David se cruzó de brazos, esperando. «Te escucho». Laura no lo hizo sola, admitió, con los ojos aún evitando los de David. Ella estaba siendo presionada por alguien que quería que sucediera. La revelación quedó en el aire, dejando a David completamente desconcertado. ¿Presionada? ¿Por quién? El hombre vaciló de nuevo, antes de encontrar finalmente el valor para responder. Por su propia hija, Mary. David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La conexión entre los dos se sintió como una descarga eléctrica en su mente. La traición de Laura parecía ahora solo la punta de un iceberg mucho más grande, y sabía que estaba a punto de sumergirse en aguas aún más oscuras. Las preguntas se agolpaban en su mente mientras miraba fijamente al hombre. Nada volvería a ser lo mismo. David permaneció inmóvil, el silencio llenaba el espacio entre él y el hombre que tenía delante. Las palabras resonaban en su mente como un eco ensordecedor. La idea de que su hija pudiera estar involucrada de alguna manera en esta maraña de mentiras y traiciones era casi imposible de procesar. Sintió que las manos le temblaban ligeramente, una reacción que no podía controlar. Todo parecía girar a su alrededor, y la habitación, antes tan organizada, parecía ahora sofocante. «Explícate». La palabra salió como una orden, corta y cortante. El hombre vaciló y apartó la mirada. No pretendía. No tenía que llegar a esto. Nunca me habría involucrado con Laura si hubiera sabido lo que estaba en juego. Mary acudió a mí. Dijo que quería que ayudara a su madre a encontrar algo que había perdido. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pensé que era solo una petición para apoyarla emocionalmente. No me di cuenta de que significaría cruzar una línea que nunca debería haber cruzado. David apretó los puños, la ira empezaba a tomar forma de nuevo. ¿Me estás diciendo que mi hija animó a mi mujer a ser infiel? ¿Que ella tuvo algo que ver con eso? El hombre asintió, aunque su semblante mostraba pesar. Ella no lo dijo directamente, pero lo que estaba implícito era claro. Pensó que Laura era infeliz, que necesitaba algo que tú no le dabas. Fui un tonto al creer que podía ayudar de alguna manera. David empezó a caminar por la habitación, tratando de organizar sus pensamientos. Cada paso parecía hacer eco de la confusión en su mente. Era un golpe tras otro. Primero Laura, ahora María. ¿Qué más podía esconderse bajo la superficie de esta traición? Se detuvo de repente y se volvió hacia el hombre. ¿Por qué aceptaste esto? ¿Por qué te involucraste, sabiendo que lo destruiría todo? No tengo una buena respuesta para eso, admitió el hombre, con voz grave. Estaba necesitado, vulnerable. Y Laura, parecía tan perdida como yo. Las circunstancias nos llevaron a un lugar al que ninguno de los dos debería haber llegado. Pero ahora, recordando todo lo que pasó, solo puedo sentir arrepentimiento. ¿Arrepentimiento? David se rió, pero no había humor en su tono. El arrepentimiento no borra nada. No deshace lo que has hecho. El hombre sacudió la cabeza, resignado. Ya lo sé. Y tienes todo el derecho a odiarme. Pero, hay algo más que debes saber. David frunció el ceño, todo su cuerpo tenso. ¿Algo más? ¿Qué más puede haber? El hombre respiró hondo, como preparándose para soltar otra bomba. María no lo hizo solo porque pensara que Laura era infeliz. Tenía un motivo personal. Algo que pasó entre tú y ella. David sintió que el corazón se le aceleraba. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el hombre. ¿Qué pasó? Dímelo. El hombre dudó, pero finalmente respondió.
María siente que la has descuidado toda su vida. Que siempre has puesto el trabajo y a Laura por encima de ella. Me lo dijo varias veces. Por eso animó a Laura a acercarse a mí. Ella quería romper tu idea de control. Ella quería que sintieras lo que es ser dejado de lado. Las palabras golpearon a David como un puñetazo en las tripas. Sintió un profundo dolor, mezcla de culpa e indignación. Era cierto que se había dedicado a su trabajo, pero siempre había creído que lo hacía por el bien de su familia. Nunca se le había pasado por la cabeza que su propia hija pudiera albergar tal resentimiento. Yo nunca. David empezó, pero le falló la voz. Tragó saliva, intentando serenarse. Nunca quise que Mary se sintiera así. Todo lo que hice fue por ellas, por Laura y por ella. Y ahora, esto. El hombre permaneció en silencio, sin tener nada más que decir. David dio un paso atrás, como para distanciarse de la gravedad de aquella revelación. Sabía que necesitaba respuestas, pero no allí, no en aquel momento. Dio media vuelta y se marchó, sin mirar atrás. El camino a casa le pareció interminable. La mente de David era un torbellino de emociones, rabia, dolor, arrepentimiento. Se preguntó en qué momento todo empezó a desmoronarse. ¿De verdad había descuidado tanto a María? ¿O era solo una excusa para algo más grande? Cuando llegó a casa, encontró a Laura sentada en el sofá, todavía con la misma expresión abatida. David, empezó ella, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. No quiero oír nada ahora, dijo él, con voz cansada. Pero necesito que me respondas a algo. María, ¿sabías que estaba implicada en esto? Laura se quedó paralizada, su rostro palideció aún más. Yo, no sé de qué me estás hablando. No me mientas, Laura, dijo él, su tono ahora más firme. Sé que María tuvo algo que ver. Quiero saber qué sabía. Laura vaciló, pero la mirada decidida de David la hizo ceder. No me di cuenta de que ella lo alentaba. Pero me comentó varias veces que creía que no le hacías caso, que se sentía excluida. Yo. Debería haberme dado cuenta, pero estaba tan metida en mis propios problemas que no vi lo que pasaba. David se pasó una mano por la cara, sintiéndose aún más agotado. Todo se desarrollaba como una trama imposible de controlar. Se sentó de nuevo en su sillón, el peso de las revelaciones finalmente lo alcanzó. Por más que lo intentaba, no encontraba la manera de conciliarlo todo. Laura, María, el hombre, todos parecían haber conspirado, directa o indirectamente, para destruir lo que él creía sólido. No sé cómo seguir después de aquello, dijo finalmente, con la voz baja. Todo parece tan roto. Laura intentó acercarse, pero David la detuvo con un gesto. Necesito tiempo, dijo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender lo que ha pasado aquí. Porque ahora mismo, todo lo que veo son piezas que no sé cómo unir. Laura asintió, respetando su necesidad de espacio. Pero el peso del silencio entre ellos era casi insoportable. Ambos sabían que las respuestas no llegarían fácilmente, y que el camino por recorrer sería tan difícil como las verdades a las que acababan de enfrentarse. David miraba al cielo desde la ventana de su nueva casa, una modesta residencia que había alquilado tras decidir abandonar el hogar que había compartido durante tantos años con Laura. El silencio allí era absoluto, pero en su interior los pensamientos resonaban como truenos. Llevaba semanas intentando recomponer los fragmentos de la vida que se había hecho añicos de forma tan brutal. Todo lo que una vez le había parecido sólido y seguro era ahora un recuerdo lejano, una ilusión que ya no podía sostener. Laura se quedó en la casa que habían construido juntos, pero no sin enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Tras la separación, intentó por todos los medios reparar lo irreparable. Buscó asesoramiento, no solo para lidiar con la culpa, sino para comprender las razones que la habían llevado a engañar. Sus días estaban marcados por una melancolía constante, una añoranza de algo que ella misma había destruido. Sabía que David nunca volvería, pero la culpa la consumía ineludiblemente. María, por su parte, no podía evitar el inevitable enfrentamiento con su padre. David, tras descubrir el alcance de su implicación, trató de entender por qué había tanto resentimiento. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó,
con voz tranquila pero llena de dolor. María, con la mirada gacha, respondió dubitativa, solo quería que me viera. Que te dieras cuenta de lo mucho que te echaba de menos. ¿Extrañar? David sacudió la cabeza con incredulidad. María, todo lo que he hecho ha sido por ti y por tu madre. Todo mi trabajo, mi esfuerzo. ¿Cómo puedes decir que no me importaba? Pero nunca fue suficiente, replicó Mary, con la voz quebrada. Siempre estabas ocupado, siempre distante. Pensé que si te dabas cuenta de lo que era perder algo importante, quizá entenderías por fin cómo me sentía. David miró fijamente a su hija durante un largo momento, el peso de sus palabras se sumaba a las muchas penas que ya cargaba. Lo siento, dijo finalmente, con la voz llena de sinceridad. Siento haberte hecho sentir así. Pero lo que hiciste, destruyó más de lo que crees. Mary empezó a llorar, el arrepentimiento evidente en cada lágrima. No me di cuenta de que sería así. Pensé que todo volvería a la normalidad. ¿Qué sería como antes? Antes no volverá a ser, María, replicó David, con voz firme. Ahora solo tenemos que ocuparnos de lo que queda. La relación entre padre e hija nunca volvió a ser la misma después de aquello. Hubo un esfuerzo mutuo por reconstruir algo, pero el abismo que se había formado entre ellos era difícil de cruzar. David empezó a ver a María de otra manera, ya no como la hija perfecta que imaginaba, sino como una persona llena de defectos e inseguridades, igual que él. En cuanto al hombre que se había involucrado con Laura, su vida dio un giro inesperado. El escándalo que siguió al final de la aventura sacó a la luz otros secretos que había estado ocultando, no solo a David, sino también a su propia familia. Perdió el respeto de muchos a su alrededor, incluida su hija, que cortó lazos con él cuando descubrió su implicación en la traición. David, por su parte, encontró consuelo en su nueva rutina. Se sumergió en el trabajo, pero también empezó a explorar aficiones que había abandonado años atrás. Pasaba más tiempo al aire libre, redescubriendo el placer de cosas sencillas como pasear o cuidar un pequeño jardín en la parte trasera de su casa. En uno de esos paseos conoció a Clara, una mujer de sonrisa cálida y voz que parecía tener el poder de calmar su alma turbulenta. Clara no hacía preguntas sobre su pasado, y David no sentía la necesidad de dar explicaciones. Su conexión se basaba en momentos presentes, conversaciones sinceras y la constatación mutua de que la vida, por complicada que fuera, aún podía ofrecer nuevas posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, David sintió una chispa de esperanza, una oportunidad de empezar de nuevo sin cargar con el peso de lo perdido. Laura se enteró de lo de Clara por conocidos comunes y, aunque sintió una punzada de tristeza, no había lugar para el resentimiento. Sabía que David merecía la felicidad, aunque fuera lejos de ella. En cuanto a ella, siguió su camino solitario, pero con la determinación de convertirse en una persona mejor, alguien que pudiera vivir consigo misma sin el aplastante peso de la culpa. La historia llegó a su fin con cada personaje siguiendo un camino diferente, pero todos llevando las marcas de lo ocurrido. David encontró la paz aceptando que algunas cosas no se podían arreglar, pero que otras se podían seguir construyendo. Laura aprendió a vivir con las consecuencias de sus actos, y María se enfrentó a la difícil tarea de recuperar la confianza de su padre. Cada una, a su manera, se vio obligada a enfrentarse a sus defectos y a aprender de ellos. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja un comentario y comparte tu opinión. Recuerda suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Aquí mostramos cómo la traición puede destruir vidas, siempre con el objetivo de aportar reflexión y lecciones. La traición no es solo un error, es una elección que acarrea consecuencias. Gracias por vernos, y hasta la próxima.